Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Hoy queremos reflexionar sobre la reforma del sistema de justicia en el Perú. Lo cierto es que el sistema republicano, la democracia, como se suele decir en el sentido común, aunque el sistema republicano alude a otro concepto, el sistema republicano no se va a consolidar si es que en el Perú no hay una justicia predecible, confiable por la sociedad, los ciudadanos, el sector privado. En el Perú, la justicia va de mal en peor en términos generales. Todos los intentos de reformar el sistema de justicia han fracasado en el Perú. Cada cierto tiempo, cada ciertos años, de alguna manera, tenemos que volver sobre una reforma iniciada anteriormente que termina en un fracaso. Bueno, sucede que ahora el nivel de provisionalidad, por ejemplo, de la Corte Suprema, cerca de 20 magistrados titulares, más de 40, alrededor de 40 magistrados provisionales, nos indican que no hay una justicia predecible en el país. ¿Cómo así los magistrados de última instancia en un país van a ser provisionales? Es un sentido, es una contradicción en sí mismo. Por otro lado, en la última década se ha hablado de una extrema judicialización de la política, como si la lucha política que debe darse en las urnas, en el sistema democrático, se hubiera trasladado a los tribunales. Y finalmente, en los últimos tiempos hemos conocido las disputas al interior del Ministerio Público, los cuestionamientos a la Junta Nacional de la Magistratura. Es decir, todo esto da para un momento de, en el que la agenda, un tema de la agenda central sea la reforma de la justicia. Y en ese sentido, la congresista Gladys Echaíz acaba de proponer la creación de una Escuela Nacional de la Magistratura que absorba las funciones de la Junta Nacional de Justicia y de la Academia Nacional de la Magistratura, que se encargue de la formación, el nombramiento y la evaluación de los magistrados. Pero por otro lado, José Luis Sardón, reconocido constitucionalista y miembro del TC, ha planteado volver al constitucionalismo histórico que ha existido en el Perú antes de la dictadura militar de Velasco y que de alguna manera funcionó eficientemente en las últimas décadas del siglo XX antes del régimen militar que mencionamos. Es decir, un sistema en el cual el Congreso nombraba a los magistrados supremos y el Ejecutivo se encargaba de nombrar a los magistrados de las instancias inferiores. Este modelo no es una novedad, es el modelo republicano de los Estados Unidos, de alguna manera, pero la pregunta y los cuestionamientos que surgen es, ¿eso no es politizar más la justicia? Bueno, hay que aclarar estos temas y por eso el día de hoy hemos convocado a José Luis Sardón, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, doctor Sardón, gracias por el diálogo. Buenas tardes, Víctor Andrés. Encantado de estar contigo en el Montonero. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué volver al sistema? A ver, ¿cómo lo llamamos? Sería el constitucionalismo histórico del Perú de alguna manera, ¿no? ¿No es cierto? Este sistema mediante el cual el Congreso nombraba a los vocales supremos, a los magistrados supremos, y el Poder Ejecutivo se encargaba de las instancias inferiores. Efectivamente, antes de la reforma judicial del 23 de diciembre del año 1969, en el Perú, los poderes elegidos, es decir, el legislativo y el ejecutivo, eran los responsables del nombramiento y de la remoción de los magistrados, jueces y fiscales del país. En el caso de la Corte Suprema, el Ejecutivo alcanzaba ternas al Congreso y el Congreso decidía entre las ternas. En el caso de los jueces superiores y los fiscales superiores, la Corte Suprema alcanzaba ternas al Ejecutivo, al presidente de la República, y el presidente de la República nombraba. Y en el caso de los jueces de primera instancia y los fiscales provinciales, las cortes superiores correspondientes alcanzaban estas ternas
también al presidente de la República, y él era el que nombraba entre ellos, ¿no? Ese sistema, repito, existió en el Perú desde su fundación como república en 1821 hasta la reforma del general Juan Velasco Alvarado, ¿no? Velasco creó, sustituyó este sistema por la famosa Junta Nacional de Justicia. Eh, lo hizo evidentemente porque con el golpe de Estado del 3 de octubre del año 68 ya no habían poderes elegidos. Entonces decidió crear un organismo, entre comillas, especializado, ¿no? Por supuesto, se lo entregó a los juristas que eran amigos del régimen, ¿no? Como mi paisano, el doctor Héctor Cornejo Chávez, o el doctor Alberto Ruiz Eldredge, ¿no? Eh, esa Junta, Consejo Nacional de Justicia, fue sustituido en la época del general Morales Bermúdez por el Consejo Permanente para la Reforma Judicial, que era integrado exclusivamente por jueces. Era un esquema menos agresivo que el de Velasco, pero igualmente soslayaba a los poderes elegidos porque seguíamos sin poderes elegidos. Lo que fue increíble es que cuando se restaura la democracia con la Constitución del año 79, se toma la idea, ¿no? Se toma la idea central de Velasco, que era tener un órgano especializado. O sea, no se devuelve la responsabilidad a los poderes elegidos, salvo para la Corte Suprema, que sí se le encarga la última palabra al Senado, pero era un rol menor. Y luego viene la Constitución del año 93, que a mi criterio mantiene el esquema del 79 aún agravándolo, porque se aleja más de los poderes elegidos, ¿no? En esto yo tuve, digamos, cierta, puedo dar fe de lo que pasó allí, porque cuando se hizo la Constitución del 93, yo estuve entre los profesores que fueron convocados a discutir precisamente el capítulo del Poder Judicial, ¿no? Y me consta, pues, quienes opinaron en favor de mantener el esquema del Consejo Nacional de la Magistratura, que fue, pues, básicamente un grupo de profesores de una universidad que puedo, pero prefiero ahora no decir cuál fue, ¿no? Entonces, de esa manera, esos profesores, digamos, o esas instituciones quedaron empoderadas, ¿no? Y finalmente, el último capítulo es la creación de la Junta Nacional de Justicia por parte del presidente Vizcarra, ¿no? Que lo puso entre la espada y la pared al Congreso el año 2018, ¿no? De la mano de los de algunos medios de comunicación del país, Ahora, bajo la amenaza de ser disuelto. Sí. ahora, uno de los cuestionamientos que se hace a la propuesta que plantea usted, doctor Sardón, es que volveríamos a la cuestionada politización del sistema de justicia. Claro, es un argumento que parece no sostenerse, porque politización de la justicia hay todo el tiempo, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya parece ser parte de la idiosincrasia del sistema de justicia, si se puede utilizar esa palabra en el Perú. Ahora, quizá la pregunta sería, si la justicia se politiza, ¿cuál es la menos nociva para el sistema republicano? No sé si esa es la palabra, la que está cerca de los poderes elegidos o la que está más lejos de los poderes elegidos. No sé, Exactamente. el tema de la politización de la justicia. Muy bien. Mira, si nosotros revisamos las cifras de los índices de libertad económica que elabora de una parte la Heritage Foundation en los Estados Unidos y el Fraser Institute del Canadá, vamos a ver que de los componentes de la libertad económica, el más débil del Perú es el que se refiere al Estado de Derecho. Sin embargo, si vemos el desagregado de qué cosas dentro del Estado de Derecho, ¿no? Dentro de lo que ellos llaman Estado de Derecho, o también le llaman a veces estructura legal, qué cosa es lo grave del Perú, vamos a ver que el punto débil en el Perú es la politización de la justicia. O sea, el esquema actual no puede estar más politizado. ¿Ya? Es un esquema, tenemos un esquema donde es muy claro, creo yo,
que se mide a unos con una vara y a otros con otra vara, ¿no? A unos se los persigue por unos hechos, a otros se soslayan esos mismos hechos. Entonces, la politización a la que hemos llegado ahora es extrema. Y así se refleja en estos índices internacionales, que no los elaboro yo, no es una percepción Ahora, mía. Sí. uno podría decir que un sistema político o la constitución de un poder democrático, digamos, un poco para entrar ya quizá a un tema de una teorización sobre la justicia como tal, inevitablemente tiene nexos con el poder político, ¿no es cierto? Es decir, no puede desligarse del poder político. La prueba de ello es la República de Estados Unidos, donde la Corte Suprema, los magistrados supremos son elegidos por por el legislativo, ¿no? Y son jueces vitalicios, incluso, ¿no es Así es. cierto? Entonces, este, no hay manera de evitar la politización de la justicia. Eh, yo insisto, la administración de justicia es la función esencial del gobierno, ¿no? En el libro El Federalista, o los papeles del federalista, como se traduce a veces, que explica la Constitución de Estados Unidos, allí hay una frase muy breve y contundente, ¿no? Cuyo autor fue James Madison, el principal autor de la Constitución de Estados Unidos, que dice, la justicia, la administración de justicia debe leerse, es el fin del gobierno. O sea, se puede cuestionar inclusive, ¿no? La responsabilidad o la injerencia del Estado en temas como la salud y la educación, pero muy poca gente se atreve a decir que al Estado le corresponde la administración de justicia, ¿no? Está muy bien, por supuesto, que haya también una justicia privada, que haya el desarrollo del arbitraje, pero toda sociedad requiere al final que haya una administración de justicia en manos del gobierno, del Estado, en su sentido más amplio. Entonces, esta función tiene que provenir, tiene que apoyarse sobre una estructura política que tienen que ser necesariamente los poderes elegidos, si no carece de la legitimidad y de la limpieza, diría yo. En un esquema como el que teníamos nosotros y que es el que tienen los Estados Unidos, ¿no? Yo no sé si se puede decir que hay politización de la justicia, ¿no? Probablemente hay un cierto nivel de ideologización, se puede decir, pero no hay de ninguna manera un carácter partidario. Quizás en los últimos tiempos se está viendo en los Estados Unidos cierto sesgo también así partidista o partidarista de algunas decisiones judiciales, ¿no? Pero eso es una señal, pues, de que los Estados Unidos están en grandes problemas. Pero eso no ha sido así durante más de 200 años. Yo creo además que acá en el Perú tenemos un referente muy claro de cómo la injerencia en los poderes elegidos puede no significar politización. Y ese referente es el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva es gobernado por un directorio compuesto de 7 personas. Y las 7 personas son 3 elegidas por el Congreso, 3 designadas por el Poder Ejecutivo y el presidente es nombrado de común acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y el resultado ha sido claramente positivo, ¿no? Nadie puede acusar al BCR y a la política monetaria peruana de haber estado politizada en los últimos 30 años, en los 30 años Ahora, de vida que tiene la Constitución. Sí. en su propuesta, doctor Sardón, ¿cómo el Congreso debería proceder a elegir a los fiscales y jueces supremos? ¿En base a ternas elaboradas por antigüedad y méritos que los presenta el propio Poder Judicial, los presenta el Poder Ejecutivo, la sociedad civil? No sé, ¿cuál es la fórmula que usted considera la más apropiada? Yo la verdad trataría de no crear, ¿no? Mecanismos, sino más bien volver a lo que se tenía, ¿no? Lo que se tenía era, repito, en el caso de la Corte Suprema, el nombramiento era por parte del Congreso a propuesta del Ejecutivo.
En el caso del nivel superior o el segundo grado de la Administración de Justicia, era el Ejecutivo el que decidía a base de las propuestas de la Corte Suprema. Y en el primer grado de la Administración de Justicia, el Ejecutivo decidía sobre las propuestas de las Cortes Superiores, ¿no? Entonces yo volvería a ese esquema, ¿no? No creo que sería bueno estar haciendo otros experimentos. O sea, Las, digamos, una relación directa de los, no de todo, bueno, de los dos poderes elegidos, principalmente donde reposa la soberanía, ¿no? Con la participación del Poder Judicial. El- Exactamente. Yo volvería a la fórmula de la Constitución del 33, que en realidad se remonta hasta el inicio de la República. Y lo mismo valdría en el caso de los fiscales, por ejemplo, en el Claro, Ministerio Público. sería para jueces y fiscales. También los fiscales hay pues de tres niveles. Hay los fiscales provinciales, los fiscales superiores y los fiscales supremos. De acuerdo. Ahora, y digamos, uno puede concluir después de haberlo escuchado que en los sistemas democráticos hay dos modelos, ¿no? El modelo de los órganos, no sé cómo llamarlos, de estos consejos especializados que se alejan de los poderes elegidos, ¿no? Que básicamente están en Europa, ¿no es cierto? Y el modelo republicano tradicional que básicamente está en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos son los modelos sobre los cuales tiene que decidir el Perú. En el caso peruano, usted arguye que ya la experiencia ha demostrado que el modelo republicano al que usted alude, al modelo de Estados Unidos, es el que más ha funcionado. Pero ¿hay algún antecedente histórico para hablar de esto más allá de la duración en el tiempo? Porque uno podría decir en el siglo XX este modelo ha funcionado, pero tampoco es que había mucha justicia en el siglo XX, ¿no es cierto? O sea, había problemas en la administración de justicia, había una permanente crisis. No creo, ¿ah? No creo. Yo pienso de lo que yo conozco, ¿no? Que en general se tuvo una administración de justicia muchísimo mejor a la que vino a partir de Velasco, ¿no? La decadencia empieza con Velasco y luego se profundiza, la verdad, con lo que ocurre en los 90, ¿no? La idea esa de tener a los jueces mayoritariamente una situación de provisionalidad es una idea de Montesinos, ¿no? Lo que es increíble es que actualmente con la Junta Nacional de Justicia seguimos teniendo a la mayoría, como tú has reseñado muy bien en la introducción, a la mayoría de los jueces supremos en una situación de provisionalidad. En la Corte Suprema, en este momento hay 60 jueces, 40 de los cuales son provisionales. ¿Qué son los jueces provisionales? Son jueces que son jueces superiores y que de sus cortes superiores los traen a ser jueces supremos, por supuesto, donde van a ganar mucho más dinero, van a tener mucho mejores condiciones y van a estar interesados en mantenerse esas condiciones de supremos, pero obviamente lo van a poder hacer en la medida pues que no sean removidos por el presidente de la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema lo puede remover a sola firma, o sea, puede hacer un memorando en cualquier momento y devolverlos a su Corte Superior de origen, donde van a ganar menos de la mitad de lo que ganan actualmente. Entonces, la provisionalidad es evidentemente una situación que no es deseable, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Los jueces ganan bien, no muy bien tampoco, pero tienen un buen sueldo, pero más que eso, lo importante es que tiene una continuidad en el cargo. Pueden ser removidos, pero solamente en circunstancias extraordinarias, ¿no? Aquí hemos visto, ¿no? Hace poco, la situación, yo diría, la experiencia traumática de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿no? Cómo a toda velocidad se le hizo un proceso administrativo disciplinario y se soslayó totalmente lo que establecía el artículo 99 de la Constitución, ¿no? Por hechos que evidentemente tendrían una connotación penal,
no se le hizo el antejuicio que le correspondía como fiscal de la nación. De acuerdo. Entonces, sí, Esos son ejemplos paradigmáticos del nivel de politización que, por otro lado, de disputas internas en las instituciones del sistema de justicia que se presenta. Ahora, imaginémonos que su propuesta se viabiliza, ¿no es cierto? Y, digamos, no es que uno tiene que esperar un próximo Congreso. Digamos, la no. situación amerita que este Congreso que ha aprobado la bicameralidad, se ha aprobado la bicameralidad, también está en condiciones de acordar una reforma del sistema de justicia, pero la condición sería un Congreso bicameral, en primer lugar, ¿no es cierto? En segundo Sí. lugar, ¿cómo se imagina usted? Porque, y eso ya no es hacer futurología, si es que se aprobara la reforma que usted plantea, uno tiene que iniciar una transición, ¿no es cierto? Hacia ese mecanismo. ¿Cómo se imagina usted la transición de esa reforma constitucional con el actual sistema? Habría que nombrar una nueva Corte Suprema. Los supremos titulares se mantendrían y nombrar 40 miembros de una Suprema, digamos, que ahora son provisionales. Me imagino. No necesariamente, ¿no? Una Corte Suprema, digamos, más legítima, en la que todos sus jueces sean titulares. Yo no sé si es indispensable que sean tantos, ¿no? Pueden haber otros mecanismos, ¿no? Para, diríamos, administrar la carga procesal sin necesidad de estar multiplicando las salas, ¿no? Eh, yo creo, Víctor Andrés, que lo importante es que las reformas políticas se hagan este año. Eso es algo, una idea primordial. Ya estamos en febrero, ¿no? Ya nos quedan 11 meses, está corriendo el año. Si no se logra hacer las reformas políticas el 2024, el 2025 ya va a ser muy tarde, porque vamos a estar muy cerca de las elecciones, todo se va a teñir de cálculo electoral. Entonces, las reformas se deben hacer este año. Y idealmente, las reformas deberían incluir, pues, no solamente la administración de justicia en los términos que hemos delineado, sino también debería incluir la reforma del Congreso, ¿no? Yo creo que la propuesta que elaboramos en la Comisión Consultiva y la Presidencia de la República es una propuesta importante, ¿no? Y eso incluía no solamente el bicameralismo, sino también que los sistemas de elección de diputados y senadores fueran distintos, ¿no? Nosotros hemos propuesto que el Senado se elige en Distrito Nacional Único, pero que los diputados se elijan uninominalmente. Eso es algo sumamente importante porque eso lo que el efecto que tendría sería una menor fragmentación. La situación del Congreso, ¿no?, actual es de una enorme fragmentación. Tenemos que salir de la fragmentación. Se Bueno, necesita que haya menos partidos del Congreso. Sí, no, lo que ha sucedido en el Perú es que este discurso antipartido contra la partidocracia, que lo desarrolló el Fujimorismo en una primera etapa, ¿no? Fue asumida después por el progresismo, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, Perú Libre llegó con 44 congresistas y ahora son 6 bancadas. Se han fraccionado en 6 bancadas. Y yo tengo entendido que en las democracias con cierta salud desarrolladas, la elección de un congresista no es una elección unipersonal, es la elección de una bancada. Si el congresista abandona esa bancada, bueno, la bancada lo reemplaza, ¿no? En el Congreso. Pero aquí se ha tendido a, a eliminar a los partidos en general, ¿no? Pero es otro tema ya que estamos abordando, doctor Sardón. Yo quería preguntarle sobre esta propuesta de la Escuela Nacional de la Magistratura de la congresista Echaíz, que pretende unificar las funciones de la Junta Nacional de Justicia con las de la Escuela Nacional de la Magistratura. ¿Cuál es su opinión al respecto? yo discrepo respetuosamente de la propuesta de la congresista Gladys Echaíz porque me parece que no enfoca
suficientemente el problema central de la Administración de Justicia. El problema central es un problema político, no es un problema educativo. Puede haber como un aspecto secundario, el problema que ella señala de formación de los jueces y los magistrados. Pero eso no es lo principal, a mi criterio, por lo menos, ¿no? El problema central es la politización que deriva la provisionalidad, que deriva este mecanismo de elección indirecto, ¿no? En teoría especializado, y que ha terminado pues en una clara politización, ¿no? Entonces, por esa razón es que yo discrepo de esta propuesta de la congresista Gladys Echaíz. Ahora sí coincido con ella, por supuesto, en que es necesario hacer una reforma profunda de la justicia, pero no en la dirección que ella hace. En realidad, a mí me parece que la propuesta de la congresista un poquito que mantiene esta idea que enfatiza tanto el carácter especializado de la administración de justicia. ¿Ya? Y yo creo que no eso no es tan así. En la administración de justicia, en la aplicación de las normas jurídicas, es verdad que hay un aspecto técnico, ¿no? Es verdad que hay una dimensión técnica, pero eso, a mi juicio, no es lo principal, ¿ya? Eh, eh, la administración de justicia, la aplicación de las normas, ¿ya? Requiere más que no solo el conocimiento técnico, sino también requiere factores morales, ¿no? Muy personales que solamente pueden derivar de una elección que provenga, al final de cuentas, de los representantes del pueblo peruano. De acuerdo, doctor Sardón. Bueno, yo le agradezco infinitamente por estas reflexiones, por esta propuesta, y ojalá pues que en el Congreso recojan el guante, como se dice, y avancen en esta reforma junto a la bicameralidad, la reforma de los partidos a la que usted ha aludido, ¿no? Porque de lo contrario, la democracia va a implosionar, va a implosionar cualquiera sea el resultado electoral del 2026. Es imposible seguir sosteniendo un régimen político con libertades, con estos desastres institucionales, ¿no? Efectivamente. Y también hay algunos referentes regionales, ¿no? Que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina, mal que bien, ¿no? Tiene el sistema que yo también menciono, ¿no? La Corte Suprema de la Nación Argentina, que tiene nada más que 5 asientos, bueno, proviene de los poderes elegidos. Efectivamente. Bueno, la gran tradición republicana siempre ha, digamos, ha vinculado el sistema de justicia con los poderes elegidos, ¿no? Digamos, el otro camino es, de alguna manera, preparar el gobierno de los no poderes elegidos, por resumir las cosas, que aquí en el Perú lo hemos visto de manera impresionante y que debería significar una seria investigación. Una vez más le agradezco, doctor Sardón, por estas declaraciones y seguiremos conversando más adelante como siempre lo solemos hacer. Encantado, Víctor Andrés, y muchas gracias por la entrevista. No, gracias a usted. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.